¿Sabes qué es lo más inquietante del silencio? No es la ausencia de palabras, es la presencia de la verdad. Porque cuando dos personas dejan de hablarse, cuando ya no hay mensajes, ni explicaciones, ni intentos de arreglarlo, lo único que queda es lo real. Y lo real muchas veces duele más que cualquier despedida. Te voy a decir algo que tal vez no quieres escuchar. El contacto cero mutuo no es casualidad. Es una decisión silenciosa de dos almas que en el fondo ya entendieron más de lo que están dispuestas a admitir. Porque cuando a alguien te importa de verdad, haces algo, rompes el silencio, buscas, luchas. Pero cuando ambos callan, algo cambió profundamente. Y aquí es donde empieza la batalla más difícil, no contra la otra persona, sino contra tu mente. Contra esa voz que te dice, escríbele, búscale, no lo dejes así. Porque el silencio no solo revela lo que el otro siente, revela cuánto control tienes sobre ti mismo. Hoy no vamos a hablar de perder a alguien, vamos a hablar de encontrarte a ti en el silencio. Porque cuando ambos callan, todo cambia, pero sobre todo, tú cambias. Hay algo que aprendí en uno de los momentos más incómodos de mi vida y fue en medio de un silencio que parecía interminable. No hubo gritos, no hubo una gran despedida, no hubo un cierre perfecto, solo hubo silencio. Y al principio lo interpreté como rechazo, como indiferencia, como abandono, pero con el tiempo entendí algo mucho más profundo. El silencio no oculta la verdad, la revela. Porque cuando desaparecen las palabras, cuando ya no hay mensajes que confundan, promesas que ilusionen o excusas que justifiquen, lo único que queda son los hechos. Y los hechos siempre hablan más fuerte que cualquier discurso. Recuerdo que durante ese proceso mi mente no paraba. Me decía que tal vez debía escribir, que quizás todo era un malentendido, que si yo daba el primer paso las cosas podían cambiar. Y ahí es donde comienza la verdadera lucha, no contra la otra persona, sino contra uno mismo, porque el silencio externo despierta un ruido interno brutal. Empiezas a cuestionarte tu valor, a analizar cada detalle, a reconstruir conversaciones pasadas buscando respuestas que ya no están. Pero en medio de ese caos, entendí algo que me cambió. Cuando alguien realmente quiere estar en tu vida, no necesita tanto silencio para decidirlo. El contacto cero mutuo no es una coincidencia, es una respuesta inconsciente de dos personas que en el fondo ya no están dispuestas a sostener lo que tenían. Y eso duele, claro que duele, porque nos gusta creer que el amor siempre lucha, que siempre insiste, que siempre vuelve, pero la realidad es más cruda. Hay relaciones que no terminan con una pelea, terminan con un vacío, y ese vacío es la forma más honesta de entender que algo ya no está. Aprendí también que romper el silencio por ansiedad solo prolonga el sufrimiento, porque no estás buscando claridad, estás buscando alivio momentáneo, y ese alivio tiene un precio: pierdes poder personal. Cada vez que reaccionas desde la desesperación, le enseñas a tu mente que no puedes sostenerte solo, y ahí es donde empieza la dependencia emocional. Pero cuando decides quedarte en el silencio, cuando eliges no actuar impulsivamente, algo cambia dentro de ti. Empiezas a recuperar tu centro, tu dignidad, tu control. El silencio también te obliga a ver lo que evitabas. Te muestra patrones, te muestra cuánto dabas y cuánto recibías. Te muestra si estabas en una relación por amor o por miedo a estar solo. Y aunque al inicio incomoda, con el tiempo se convierte en una herramienta de crecimiento brutal, porque te enfrentas contigo mismo sin distracciones, y entonces sucede algo poderoso. Dejas de esperar que el otro hable y empiezas a escucharte a ti. Dejas de buscar respuestas afuera y comienzas a encontrarlas dentro, porque cuando ambos callan, no solo cambia la relación, cambias tú. Y ese cambio es el verdadero despertar.
Durante mucho tiempo confundí el contacto cero con una especie de castigo, como si al alejarme estuviera intentando demostrar algo, como si fuera una estrategia para provocar una reacción en la otra persona. Pero la verdad es que esa forma de verlo nace desde el ego herido, no desde la conciencia. Porque cuando realmente entiendes lo que significa el contacto cero, te das cuenta de que no es un arma, es un escudo. No te estás alejando para dañar a alguien más, te estás alejando para dejar de dañarte a ti mismo. Recuerdo una etapa en mi vida en la que seguía conectado a alguien que ya no estaba realmente presente. No hablábamos como antes, no había claridad, pero tampoco había distancia. Era ese punto intermedio que te desgasta lentamente. Revisaba sus redes, analizaba cada historia, cada like, cada señal que pudiera darme una mínima esperanza. Y lo que no entendía en ese momento es que no estaba protegiendo la relación, estaba sacrificando mi paz. Porque cada pequeño estímulo reactivaba la herida, cada imagen era un recordatorio de lo que ya no era. Ahí fue donde comprendí que el contacto cero no es perder a alguien, es recuperarte a ti, es dejar de exponerte voluntariamente a lo que te rompe. Es decidir que tu estabilidad emocional vale más que cualquier conexión incompleta. Pero para llegar a ese punto tienes que cambiar la narrativa interna, porque mientras sigas pensando que estás perdiendo algo, vas a querer volver. Pero cuando entiendes que te estás eligiendo, que estás limpiando tu espacio emocional, entonces el silencio deja de doler tanto y empieza a sanar. Y sanar implica decisiones incómodas. Implica dejar de ver sus redes, aunque tengas curiosidad. Implica borrar conversaciones que aún te generan apego. Implica soltar objetos, canciones, lugares que te conectan con esa historia. No porque quieras olvidar, sino porque necesitas darte la oportunidad de reconstruirte sin interferencias constantes. Porque no puedes cerrar una herida si todos los días la estás tocando. El problema es que muchas personas quieren sanar sin soltar, quieren paz sin distancia, quieren claridad sin silencio. Y eso no funciona. El contacto cero es incómodo porque te enfrenta contigo mismo. Ya no hay distracciones, ya no hay validación externa, ya no hay ese escape emocional. Solo estás tú, con tus pensamientos, con tus emociones, con tu proceso. Y aunque al inicio parece insoportable, ahí es donde empieza la verdadera reconstrucción. Con el tiempo entendí que proteger tu paz no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Nadie más va a hacerlo por ti. Nadie va a poner límites si tú no los pones. Y cuando empiezas a respetarte de esa manera, algo cambia. Tu energía cambia, tu enfoque cambia, tu forma de relacionarte cambia. Ya no aceptas lo mismo, ya no toleras lo mínimo, ya no te conformas con migajas emocionales. El contacto cero no es el final de algo, es el comienzo de ti. Y cuando lo entiendes, dejas de resistirlo y empiezas a agradecerlo. Hay algo que solo se entiende cuando te atreves a desaparecer sin hacer ruido, cuando dejas de insistir, de explicar, de intentar sostener lo que ya no se sostiene. Y es ahí, en esa ausencia mutua, donde el valor real de lo que eran empieza a revelarse. Porque mientras estás presente todo el tiempo, mientras estás disponible, mientras sigues dando, incluso cuando ya no recibes lo mismo, tu valor se diluye, se vuelve cotidiano, predecible, incluso invisible. Pero cuando te retiras, cuando eliges el silencio, algo cambia. Recuerdo una relación en la que yo siempre estaba. Siempre disponible, siempre intentando arreglar, siempre buscando claridad. Y aunque en mi mente eso era amor, en realidad estaba enseñando algo peligroso, que podían tenerme sin esfuerzo, que no importaba cuánto diera, yo seguiría ahí. Hasta que un día entendí que mi presencia constante estaba anulando mi valor. Y fue entonces cuando decidí alejarme. No con enojo, no con orgullo, sino con conciencia. Al principio, la ausencia se siente como un vacío que te traga.
Tu mente empieza a crear historias, a imaginar escenarios, a preguntarse si la otra persona también siente lo mismo. Quieres intervenir, quieres escribir, quieres cerrar el ciclo con una última conversación que te dé paz. Pero esa necesidad muchas veces no viene de la claridad, viene del miedo, miedo a no saber, miedo a soltar completamente, miedo a aceptar que tal vez ya no hay nada más que decir. Y ahí es donde tienes que aprender a confiar en el proceso, porque no todos los ciclos se cierran con palabras, algunos se cierran con distancia, con tiempo, con silencio. Y forzar una conversación para sentirte mejor en el momento puede robarte la oportunidad de entender la verdad completa, porque cuando intervienes constantemente interrumpes el proceso natural de claridad, no dejas que el vacío haga su trabajo. La ausencia tiene un poder que pocas personas entienden. No solo revela lo que el otro siente, también te muestra a ti lo que estabas ignorando. Te permite ver con perspectiva, sin la emoción inmediata, sin la confusión del contacto constante. Empiezas a notar patrones, a reconocer dinámicas, a entender si realmente había reciprocidad o si estabas sosteniendo algo solo. Y con el tiempo, algo se acomoda dentro de ti. Ya no necesitas respuestas externas, porque comienzas a construir tus propias conclusiones desde la calma, no desde la ansiedad. Entiendes que si alguien no rompe el silencio, también está comunicando algo. Y aunque al inicio eso duele, después se convierte en claridad. La ausencia mutua no es indiferencia, es información. Es una forma silenciosa de entender lo que realmente era y lo que ya no es. Y cuando decides no intervenir, cuando eliges no forzar, le das espacio a la verdad para que se manifieste sin distorsión. Porque a veces lo más valioso no es lo que alguien dice cuando estás, sino lo que hace cuando ya no estás. Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a aceptar. Muchas veces no extrañas a la persona, extrañas la sensación de conexión, la costumbre, la validación. Y eso no es amor, eso es dependencia emocional. Porque cuando tu estado de ánimo depende de si alguien te escribe o no, de si aparece o desaparece, has entregado tu poder. Y lo más fuerte es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que lo hiciste. El silencio, aunque duela, es la herramienta más poderosa para romper esa dependencia. Porque cuando dejas de hablar, cuando ya no hay ese flujo constante de interacción, te enfrentas a una realidad que habías estado evitando, aprender a sostenerte solo. Y eso no es fácil. Al contrario, es incómodo, es retador, es un proceso que te obliga a mirar hacia adentro sin distracciones. Recuerdo claramente cómo mi mente me traicionaba en esos momentos. Tomaba el teléfono sin darme cuenta, abría redes sociales, buscaba señales, cualquier indicio de que la otra persona seguía ahí. Era automático, casi inconsciente. Y ahí entendí algo clave, no era amor lo que me impulsaba a hacer eso, era hábito. Era una necesidad aprendida de sentirme conectado, aunque esa conexión ya no fuera sana. El problema es que cada vez que caes en ese patrón, refuerzas la dependencia. Cada vez que revisas, que buscas, que reaccionas, le estás diciendo a tu mente que necesitas eso para estar bien. Y así te mantienes atrapado en un ciclo donde tu estabilidad emocional depende de factores externos que no puedes controlar. Pero cuando decides sostener el silencio, cuando eliges no reaccionar, algo empieza a cambiar. Al principio es difícil porque tu mente te va a empujar constantemente a romper ese proceso. Te va a dar mil excusas, te va a decir que necesitas cerrar, que necesitas claridad, que necesitas saber, pero en realidad lo que necesitas es recuperar tu centro. El contacto cero no es solo una distancia física o digital, es un entrenamiento mental. Es aprender a no responder impulsivamente, a no buscar validación externa, a no depender de alguien más para sentirte completo. Es redirigir toda esa energía que antes ponías en el otro hacia ti mismo. Empiezas a llenar tu tiempo con cosas que te construyen, no que te desgastan. Empiezas a reconectar contigo, con tus objetivos, con tus hábitos, con tu crecimiento.
y poco a poco, sin darte cuenta, esa necesidad disminuye. Ya no sientes esa urgencia constante, ya no te domina el impulso, y entonces ocurre algo poderoso. Te das cuenta de que puedes estar bien sin esa persona. No porque no haya significado algo, sino porque tu bienestar ya no depende de su presencia. Recuperas tu autonomía emocional, tu estabilidad, tu claridad. Porque el silencio no te quita nada, te devuelve todo lo que habías entregado sin darte cuenta. Y cuando dejas de depender, empiezas a vivir de verdad. Hay una trampa emocional en la que caen muchas personas cuando entran en contacto cero, y es creer que el silencio siempre es parte de una estrategia, como si fuera una pausa antes de un regreso, como si el otro también estuviera esperando el momento perfecto para volver. Y quiero que escuches esto con total claridad. No todo silencio significa amor. A veces el silencio es el final, y aceptar eso es uno de los actos de madurez emocional más difíciles que existen. Porque tu mente no quiere aceptar el cierre. Tu mente quiere historias abiertas, posibilidades, segundas oportunidades. Empieza a interpretar cualquier cosa como una señal. Seguro está pensando en mí, seguro está esperando que yo escriba, seguro esto no ha terminado. Y sin darte cuenta, te quedas atrapado en una ilusión que no tiene sustento real. Te aferras a lo que fue, no a lo que es. Recuerdo una etapa donde yo mismo caí en ese patrón, justificaba el silencio, lo llenaba de significados que me convenían, me decía que era cuestión de tiempo, que las cosas se acomodarían, pero mientras yo construía esa narrativa en mi mente, la realidad era otra. No había acciones, no había intención, no había presencia, solo había silencio. Y el silencio, cuando se prolonga sin esfuerzo de ambas partes, también comunica. Aceptar que alguien no regresa no es fácil, porque no solo estás soltando a la persona que regresa, estás soltando la historia que imaginaste con ella. Estás soltando expectativas, planes, emociones que invertiste, y eso duele. Pero lo que duele más a largo plazo es quedarte esperando algo que ya terminó. La clave aquí es dejar de idealizar, porque muchas veces no extrañas a la persona como realmente era, extrañas la versión que construiste en tu mente. Extrañas los momentos buenos, ignorando los patrones que te hicieron daño. Y eso distorsiona tu percepción. Te hace creer que estás perdiendo algo valioso cuando en realidad estabas en una dinámica que no te estaba dando lo que merecías. Por eso es tan importante dejar de interpretar señales inexistentes. No todo tiene un significado oculto. A veces la ausencia es simplemente ausencia. A veces el silencio es una decisión, no una estrategia. Y cuanto antes lo aceptes, antes empiezas a sanar de verdad. Aceptar no significa que no te importe, significa que te respetas lo suficiente para no quedarte donde no hay reciprocidad. Significa que eliges la realidad aunque duela, en lugar de vivir en una ilusión que te mantiene estancado. Y en ese momento algo cambia dentro de ti. Dejas de esperar, dejas de buscar explicaciones, dejas de vivir en pausa. Empiezas a avanzar, a reconstruirte, a abrir espacio para algo nuevo, algo más sano, algo más alineado contigo. Porque el verdadero cierre no siempre viene con una conversación, a veces viene con la capacidad de aceptar lo que ya no es. Y cuando lo haces, te liberas. Hay un momento en el proceso donde el silencio deja de ser solo ausencia y se convierte en un espacio incómodo, vacío, incluso frío. Y la mayoría de las personas hacen todo lo posible por llenarlo rápido, por distraerse, por no sentirlo. Pero lo que no entienden es que ese vacío no llegó para destruirte, llegó para reconstruirte. Porque el espacio que deja a alguien no es un hueco que debes tapar desesperadamente, es el terreno donde comienza tu crecimiento. Recuerdo cuando ese vacío apareció en mi vida. Pasé de tener conversaciones constantes, planes, expectativas, a no tener nada, silencio total. Y al principio lo viví como una pérdida. Sentía que algo me faltaba, que algo estaba incompleto.
Pero con el tiempo entendí que no estaba incompleto. Estaba desacostumbrado a estar conmigo mismo, porque había invertido tanto en alguien más que me había olvidado de construirme a mí. Y ahí es donde ocurre el cambio real. Cuando dejas de ver el dolor como un castigo y empiezas a verlo como entrenamiento, porque el dolor no llega para quedarse, llega para enseñarte. Te muestra tus debilidades, tus dependencias, tus vacíos internos. Y aunque eso incomoda, también te da una oportunidad única, la de transformarte desde adentro. Pero esa transformación no ocurre sola. No basta con esperar a que el tiempo pase. Tienes que tomar una decisión consciente de convertir ese dolor en disciplina. Porque si no lo haces, el vacío se convierte en estancamiento, pero si decides usarlo, se convierte en impulso. Empiezas a redirigir tu energía. Toda esa atención que antes le dabas a esa persona, ahora la inviertes en ti. Empiezas a construir hábitos nuevos, no para distraerte, sino para fortalecerte. Te levantas más temprano, entrenas, lees, trabajas en tus metas. No porque te sientas bien todos los días, sino porque entiendes que el crecimiento no depende de cómo te sientes, sino de lo que haces. Y poco a poco, ese vacío empieza a llenarse, pero no con otra persona, sino contigo. Empiezas a sentirte más fuerte, más enfocado, más claro. Tu mente se ordena, tu cuerpo responde, tu propósito se fortalece y lo más importante, dejas de necesitar que alguien más te complete. El crecimiento personal nace en esos momentos donde nadie te está mirando, donde no hay aplausos, donde no hay validación externa. Nace en la disciplina silenciosa, en las decisiones diarias, en la capacidad de seguir adelante incluso cuando aún duele. Y un día te das cuenta de algo increíble. Ese vacío que tanto temías fue el punto de partida de tu mejor versión. Porque si esa persona no se hubiera ido, tal vez tú nunca hubieras evolucionado de esta manera. El dolor te empuja, pero la disciplina te transforma. Y cuando eliges crecer en lugar de quedarte en la herida, tu vida cambia para siempre. Hay una verdad que solo se revela cuando el ruido desaparece, cuando ya no hay mensajes, cuando no hay intentos, cuando el contacto se rompe por completo. Y es una verdad incómoda, porque no tiene filtros ni excusas. El contacto cero prueba quién puede vivir sin quién. No desde el orgullo, no desde la competencia, sino desde la realidad emocional. Porque cuando todo se detiene, cuando ambos callan, lo que queda no es lo que decían sentir, es lo que realmente están dispuestos a hacer. El desapego es un espejo brutal. Te muestra si lo que había era una elección consciente o una dependencia disfrazada de amor, porque amar no es necesitar, amar no es no poder vivir sin alguien. Amar es elegir desde la plenitud, compartir tu vida con alguien, no usarlo como un refugio para llenar vacíos internos. Y cuando llega el silencio, esa diferencia se vuelve evidente. Recuerdo cuando atravesé uno de estos procesos y me enfrenté a algo que no esperaba. La otra persona no volvió, no hubo intento, no hubo mensaje, no hubo ruptura del silencio. Y mi primera reacción fue pensar que no le importaba, que todo había sido una ilusión. Pero con el tiempo entendí algo mucho más profundo. No se trataba de quién sentía más, se trataba de quién podía sostener su vida sin depender del otro. Y ahí fue donde tuve que mirarme con honestidad. Yo quería volver por amor o por costumbre, por conexión real o por miedo a estar solo. Porque muchas veces cuando quieres romper el contacto cero, no es porque tengas claridad, es porque no sabes sostener el vacío. Es porque la incomodidad te supera, porque el silencio te confronta, porque estar contigo mismo te exige más de lo que estabas acostumbrado. Y en ese punto es donde se define todo. Porque puedes romper el proceso por una emoción momentánea, por un impulso, por una debilidad, o puedes sostenerlo y crecer. Y sostenerlo no es fácil. Tu mente va a buscar excusas. Va a romantizar el pasado, va a hacerte creer que escribir es la solución, pero no lo es. Es solo una forma de evitar el trabajo interno. El verdadero poder está en observar sin intervenir.
en permitir que el tiempo revele quién realmente está dispuesto a estar en tu vida y quién no. Porque si alguien no rompe el silencio, también está tomando una decisión, y aunque esa decisión no te guste, es información valiosa, es claridad. Fortalecer tu independencia emocional significa aprender a estar bien contigo sin necesitar que alguien más valide tu existencia. Significa construir una vida que no dependa de la presencia de otra persona para tener sentido, y eso no te vuelve frío, te vuelve libre. Porque cuando ya no necesitas a alguien para estar bien, entonces sí puedes elegir desde el amor, no desde la carencia. Y eso cambia completamente la forma en que te relacionas. El contacto cero no define quién pierde o quién gana, define quién evoluciona. Y cuando eliges sostenerte, te conviertes en alguien que ya no depende, sino que decide. Hay algo que se vuelve casi insoportable cuando entras en contacto cero, y no es la ausencia de la otra persona, es la ansiedad que aparece en ese silencio. Esa necesidad urgente de saber, de entender, de confirmar si aún importa, si aún piensa en ti, si va a volver. Y quiero que entiendas esto con total claridad. Esa urgencia no es amor, es miedo disfrazado. Miedo a soltar, miedo a no tener control, miedo a enfrentarte contigo mismo sin distracciones. Recuerdo momentos en los que el silencio me consumía por dentro, no pasaba nada afuera, pero por dentro había una tormenta. Pensamientos constantes, escenarios imaginarios, conversaciones que nunca sucedían, pero que repetía una y otra vez en mi mente. Y en medio de todo eso, el impulso de escribir aparecía como una solución inmediata, como una forma de calmar ese ruido interno. Pero lo que no entendía en ese momento es que no estaba buscando claridad, estaba buscando alivio emocional. Y ese alivio es peligroso, porque es momentáneo. Es como una pausa que te da la ilusión de control, pero que en realidad te regresa al mismo punto, o incluso más atrás. Porque cada vez que actúas desde la ansiedad, refuerzas la idea de que no puedes sostenerte solo. Le enseñas a tu mente que necesitas una respuesta externa para sentirte en paz. Y así entras en un ciclo donde tus emociones dependen de lo que el otro haga o deje de hacer. La clave aquí no es eliminar la ansiedad, es aprender a gestionarla. Porque va a aparecer, es natural, pero lo que haces con ella define tu crecimiento. Ahí es donde entra el verdadero trabajo. Dominar tus impulsos, no tus circunstancias. Porque no puedes controlar si la otra persona va a escribir, si va a volver o si va a desaparecer por completo. Pero sí puedes controlar cómo respondes tú ante ese silencio. Hay una práctica simple, pero poderosa, que me ayudó en esos momentos: pausar. Antes de actuar, antes de escribir, antes de tomar cualquier decisión impulsiva, detenerme, respirar profundamente, conectar conmigo, observar lo que estaba sintiendo sin reaccionar inmediatamente. Y parece algo básico, pero en medio de la ansiedad, esa pausa es lo que marca la diferencia entre avanzar o retroceder. Porque cuando respiras, cuando te das ese espacio, empiezas a recuperar el control. Ya no estás reaccionando desde el impulso, estás respondiendo desde la conciencia. Y poco a poco esa urgencia pierde fuerza, no desaparece de inmediato, pero deja de dominarte. Evitar decisiones emocionales impulsivas es una forma de respeto hacia ti mismo. Es decirte, no voy a traicionarme por un momento de debilidad, y cada vez que lo haces, te fortaleces. Cada vez que eliges no escribir, no buscar, no reaccionar, estás construyendo una versión más sólida de ti. Porque el verdadero reto del silencio no es lo que el otro haga, es lo que tú haces contigo mismo. Y cuando aprendes a dominar tu ansiedad, dejas de ser esclavo del impulso y te conviertes en dueño de tu paz. Hay un error que muchos cometemos cuando enfrentamos el contacto cero. Asumimos que si alguien no regresa es porque algo en nosotros falló. Que si la otra persona decide no volver, de alguna manera hemos perdido valor, y eso no podría estar más lejos de la verdad. Tu valor no depende de la disponibilidad de alguien más. No se mide por la atención que recibes ni por la decisión de otra persona de quedarse o irse. Ese es un principio que puede cambiarlo todo si realmente lo comprendes. Que alguien no vuelva no define quién eres ni cuánto vales. En los momentos de silencio es fácil que tu mente invente historias. Si no me escribe es porque no soy suficiente. Si no vuelve, significa que no importé.
Esos pensamientos son trampas emocionales, te roban paz y te hacen dudar de tu identidad. Pero aquí está la clave: nadie tiene el poder de asignarte valor excepto tú. Y eso no es arrogancia, es conciencia. Reafirmar tu identidad no es un acto de orgullo, es un acto de supervivencia emocional. Es decir, yo sé quién soy y nadie determina mi valía. Para lograrlo, la práctica diaria es fundamental. Comienza trabajando tu autoestima como un músculo que necesita ejercicio constante. Haz cosas que te fortalezcan, que te recuerden tu capacidad, tu disciplina y tus logros. Rodéate de personas y ambientes que eleven tu energía, que te reflejen lo que mereces, no lo que te queda pequeño. Evita los entornos donde constantemente tu luz es minimizada o ignorada, porque ahí no hay aprendizaje, solo desgaste. Recuerda que tu valor no se pierde ni se gana por la decisión de alguien más. Tu valor se construye con tus elecciones, con cómo te tratas y cómo sostienes tu integridad. Cada día que inviertes en tu crecimiento personal, cada hábito que fortaleces, cada límite que defiendes es un recordatorio de que eres completo por ti mismo. Incluso si la otra persona nunca regresa, tu vida sigue siendo significativa. Lo que importa no es su presencia, sino la forma en que tú eliges honrarte y crecer. Y cuando internalizas esto, ningún silencio externo puede disminuirte, ningún abandono puede quebrarte. Tu valor permanece intacto, firme, innegociable. No dependas de nadie para recordar lo que vales. Haz de tu autoestima tu refugio y tu fortaleza, y verás que incluso la ausencia se convierte en un terreno fértil para tu grandeza. Hay un momento en la vida en el que comprendemos que regresar atrás no es una opción, y ese instante marca la diferencia entre seguir atrapado en el mismo ciclo y evolucionar de verdad. El verdadero cambio no ocurre cuando hablamos de perdón, nostalgia o arrepentimiento. Ocurre cuando sostenemos nuestra decisión con firmeza, cuando elegimos no volver a lo que nos dañó y cuando transformamos cada silencio, cada abandono en una herramienta de crecimiento. Ese poder no está en lo que los demás hacen, sino en la forma en que tú eliges responder. El contacto cero no es solo una estrategia temporal. Puede convertirse en un cambio permanente si aprendes a respetar tus límites y tus estándares. Es en esos días de ausencia mutua donde descubres tu fuerza, tu claridad y tu capacidad de definir lo que mereces. No se trata de castigar, de esperar retribuciones o de medir lealtades. Se trata de construir una vida donde ya no tengas espacio para migajas, manipulación o relaciones que no te suman. Se trata de honrar tu crecimiento, tu autoestima y tu paz. Para que esto se transforme en un cambio real, necesitas definir nuevos estándares en todas tus relaciones. Pregúntate, ¿qué voy a aceptar ahora? ¿Qué ya no permite mi bienestar? Establecer límites claros y mantenerlos requiere disciplina y amor propio. Y cuando sientes la tentación de regresar a lo que te rompió, respira, recuerda tu propósito y recuerda que no estás regresando solo al pasado, estarías regresando a un lugar que ya no refleja tu valor. Cada vez que sostienes tu decisión de no volver, estás entrenando tu mente y tu corazón para reconocer lo que realmente importa. Estás aprendiendo que tu bienestar y tu paz son prioritarios, que tu crecimiento es inviolable y que la vida recompensa a quienes saben cerrar ciclos con dignidad. No se trata de venganza ni de resentimiento, se trata de evolución. Se trata de mirar hacia adelante con firmeza, de transformar la ausencia en fuerza y la distancia en claridad. Hoy elige no volver atrás. Tu poder, tu paz y tu grandeza dependen de ello. Hoy quiero que entiendas algo muy profundo. El verdadero poder no está en la reacción inmediata ni en el impulso de buscar respuestas externas. El poder está en sostener tu decisión, en respetar tu espacio, en mantener tu contacto cero, no como castigo, sino como un acto de amor propio y de protección de tu paz. Cuando decides no volver a lo que te rompió, cuando eliges no ceder ante la nostalgia ni ante la urgencia emocional, estás entrenando tu mente y tu corazón para valorar lo que realmente merece tu tiempo, tu energía y tu amor. Cada silencio, cada ausencia mutua, cada momento en que no buscas ni persigues, es una oportunidad para descubrir tu fuerza. Es en la distancia
donde aprendes quién estaba por elección y quién solo era dependencia, y donde comienzas a construir la versión de ti mismo que nunca se conforma con migajas, que nunca acepta manipulación emocional y que nunca pierde su dignidad por nadie. El contacto cero no es vacío, es espacio, claridad, crecimiento y transformación. Hoy te invito a usar este silencio como tu aliado. Haz que tu vida se llene de disciplina, hábitos que te elevan, relaciones que suman y propósito que te mueve. Cada vez que sientas la tentación de regresar, respira, recuerda tu valor y recuerda que no estás regresando solo al pasado, estarías regresando a lo que ya no refleja quién eres. No se trata de venganza ni de rencor. Se trata de evolución, de construir una vida donde tu paz y tu grandeza no puedan ser tocadas por lo que no suma. Sostén tu decisión, respeta tu proceso y conviértete en la mejor versión de ti mismo. El verdadero cambio ocurre cuando eliges no volver atrás y hoy ese cambio empieza contigo. Tu acción de hoy define tu libertad de mañana. Haz que valga.